Continuamos con la emboscadura. He visto que en la hora del recreo habéis ido todos a mirar los libros de Ediciones Fides. Os recomiendo que realmente adquiráis alguno de los ejemplares porque no los vais a encontrar en otro sitio nada más que aquí. Yo he cogido este de Eva Perón, un poco antigua, pero me interesa todo lo que sea referente a las grandes mujeres de la historia que debemos recuperar. Bueno, vamos a seguir con Santiago Armesilla. Santiago Armesilla es, muy bienvenido, politólogo, doctor en Economía Política y Social. Ha publicado 10 obras, si me equivoco, corrígeme. 12 ya. O 12, bueno. Entre ellas, el marxismo y la cuestión nacional española. Actualmente dirige el Instituto Beatriz Galindo La Latina, donde imparte un curso sobre materialismo político. Es secretario general de Vanguardia Española, la sección española de Vanguardias Iberófonas, un movimiento socialista panibérico intercontinental integrado por más de 861 millones de personas. Aquí está este gran soñador para explicarnos qué es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, bien hallado. Gracias a todos, a Somateus, por invitarme una vez más. Es el segundo año que repito, si no me equivoco, el año pasado estuve aquí. Veo caras conocidas y otras que no son tanto, pero bueno, se conocerán después. Bueno, ya me gustaría a mí que las vanguardias fuesen seguidas por 861 millones de personas, la verdad. Pero es la idea, es lo que pretendemos lograr. Igual me equivoco. No, pero no, vas bien encaminada, ¿eh? No. Todo el mundo ha captado la idea. Bueno, he hablado antes con la organización de que voy a tratar de hablar en mi ponencia unos 45 minutos, no mucho más, porque yo creo que por el tema que voy a tratar no es necesario extenderse mucho más, y luego lo interesante, como siempre para mí, es la interacción con el público, que es donde se da la dialéctica, ¿no? También se puede dar la dialéctica internamente, pero bueno, da igual. El caso es que el título me dio bastante barra libre para tratar temas hoy, y yo pues opté por hablar de un lema político, supuestamente político, que estuvo muy de moda hará unos 20 años en España. Los que tengan recuerdos de aquel momento pues recordarán aquello, y me gustaría tratar un poco también la posible, viable actualidad de ese lema y la orientación que puede tener. Ese lema era el del no a la guerra. Ese lema del no a la guerra, que queda un poco difuso, queda un poco oscuro, queda un poco confuso, queda un poco indefinido, porque no es no a una guerra concreta, sino no a la guerra en general. Yo recuerdo cuando ese lema se hizo popular en España, que fue en el momento en que se estaba produciendo la Segunda Guerra de Irak. Hubo una primera, como recordaréis, en 1991, en el cual pues Estados Unidos, prácticamente ya encabezando en solitario lo que serían los estertores de la Primera Guerra Fría, pues disuadió militarmente, por decirlo finamente, al régimen de Irak de Saddam Hussein de no invadir el estado vecino de Kuwait. Se consiguió disuadir a Irak, y eso también fue en gran medida un poco el remate, el epitafio o el corolario, como lo queráis llamar, de la Primera Guerra Fría, porque meses después la Unión Soviética cayó. Pero la Segunda Guerra de Irak, que se organizó en torno a la excusa de las nunca encontradas armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el régimen de Saddam Hussein, y que eso era una amenaza tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, pues sirvió también para no solo, digamos, apaciguar las ansias expansionistas de Irak, que era, junto con Siria, el último régimen panarabista socialista que quedaba en Asia Occidental, que es un término que ahora está muy de moda. Antes se decía Oriente Medio, antes se decía Oriente Próximo, pero bueno, la geografía y la geopolítica a veces tienen estos caprichos raros que al final, con el nombre que pongas una región, ya casi que estás delimitando ideológicamente esa región y a ti mismo en posición respecto de ella. Pero lo que estaba claro es que en el momento en que se producía esa Segunda Guerra de Irak, pues el objetivo de Estados Unidos era, básicamente, como con la excusa del atentado terrorista del 11S, del 11 de septiembre de 2001, empezar a, primero,
a asegurarse el control de yacimientos petrolíferos cerca del Golfo Pérsico y al mismo tiempo cercar a la República Islámica de Irán, a la cual ya se veía en una orientación geopolítica que no convenía a Estados Unidos, primero con respecto a Israel y segundo por su ya entonces, gobernaba Putin ya en Rusia, su cercanía a la Rusia de Putin y crecientemente a la República Popular China. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos en un mapa de eso que no me gusta decir Eurasia, porque realmente la gran masa continental no es Eurasia, es Afroeurasia, es decir, la península del Sinaí, que pertenece a Egipto como país, es geográficamente asiática. Y los intercambios culturales, poblacionales, demográficos, comerciales entre lo que se llama Europa, lo que se llama África, lo que se llama Asia, han existido prácticamente desde siempre. Por tanto, lo que se llama el viejo mundo es esa gran masa continental o ese megacontinente que se puede llamar Afroeurasia. Pero si vemos un mapa de Afroeurasia y vemos la posición que tienen tanto Rusia como la República Popular China, como la República Islámica de Irán, es una posición que abarcaría simplemente, por la intersección de estos tres países, la mayor amplitud de control territorial del continente, por lo menos euroasiático, o para más INRI, asiático. Y evidentemente eso es algo que nunca interesó al mundo anglosajón, que es una cercanía entre los persas, los rusos eslavos y los chinos. Algo que tenían que apaciguar, algo que tenían que recortar, algo que tenían que impedir que sucediera, cosa que no ocurrió, porque al final, después de ejecutar a Saddam Hussein, pues, bueno, lo que se produjo sería lo que Gustavo Bueno llamaría una absoluta distaxia en el propio Irak y también a nivel geopolítico en la zona. El ISIS, el Estado Islámico, se organizó a partir de los destrozos, de los despojos de Irak y Siria, e Irán, a pesar de todo, afianzó su posición política y geopolítica y hemos llegado a un punto en el que ahora los grandes enemigos históricos, que son Irán y Arabia Saudita, chiitas y sunitas, pues por mediación china han firmado una paz, que no sabemos cuánto durará, pero que evidentemente beneficia al bloque liderado por Pekín y por Moscú. Y por eso Irán juega un papel fundamental en esta geoestrategia. Pero en todo caso, en el contexto de la Segunda Guerra de Irak, se puede decir que en el contexto geopolítico en el que se dio, hubo una gran movilización política y social en un montón de países que no veía con buenos ojos la intervención estadounidense en esa guerra. Yo diría que además la inmensa mayoría de esas movilizaciones se produjeron siendo de alguna manera continuadoras de los movimientos antiglobalización o alterglobalización que se produjeron en la década de los 90. Los más talluditos del lugar recordarán la gran manifestación de Seattle, que si no recuerdo mal fue en el año 99, 97, 99, por ahí, y en gran medida las movilizaciones contra la guerra eran continuadoras de esos movimientos antiglobalización. Es gracioso, pequeño paréntesis que abro, porque esos movimientos antiglobalización al final han sido los movimientos que han aupado eso que se llama, que es un término que a mí no me gusta, pero bueno, globalismo. Entonces, de la antiglobalización al globalismo, pues, y tiro porque me toca. Eso creo que es una tarea estudiar esa evolución para los historiadores y politólogos del futuro, que me parece muy interesante. Cómo se puede pasar de luchar contra el hegemón unipolar de Estados Unidos en los 90 a 20 años después encabezar charlas en el foro de Davos o, digamos, discursos fundamentalistas democráticos en el Parlamento de Bruselas o en la propia ONU. Pero bueno, eso también tiene un poco que ver con la cuestión de que los movimientos antiglobalización o alterglobalización, mejor dicho, al final lo que procuraron fue proponer una globalización alternativa a lo que se llamaba entonces neoliberal. Halcones, mencionado Alsina antes, consenso de Washington, famoso, etc. Pero bueno, al final no deja de ser la facción izquierdista del capitalismo imperialista de toda la vida. Eso es el globalismo, sin más. Ahora estamos con hegemonía de la otra vertiente, la derechista, pero en el fondo son lo mismo. Son dos caras del mismo tapiz. Un estroma, que diría Gustavo Bueno. El caso es que en esas movilizaciones contra la guerra, los primeros lemas las primeras soflamas que yo recuerdo que se daban, no eran tan indefinidas como la del no a la guerra que se popularizó después. Y luego quiero explicar por qué se popularizó. Porque el epicentro de esa popularización fue precisamente España.
y de España saltó a otros movimientos. El movimiento del no a la guerra en España influyó en el Ocupa Wall Street de Estados Unidos. Que eso también da un poco a entender cómo un país de medio pelaje, entre comillas, como es el nuestro actualmente a nivel geopolítico, todavía puede gestar movimientos políticos y sociales que influyan en el ámbito internacional. De hecho, el término liberal nace aquí. El término liberal, en un sentido etimológico inicial, significa liberalidad, generosidad. Eres liberal cuando eres generoso. Luego eso pasó a denominar un movimiento político, que es básicamente el movimiento político contrario al absolutismo monárquico y a lo que se llamaba entonces los ultras católicos en España, que absorbe ideas del iluminismo inglés, de la Ilustración francesa, pero también tradiciones propias que vienen de las cortes castellanas y aragonesas. Y luego es el mundo anglosajón el que se apropia el término liberal. El partido Whig en Estados Unidos y en Inglaterra, casi al unísono, mediados del siglo XIX, adoptan ese término y empiezan a llamarse liberals. Por eso en Estados Unidos liberal es sinónimo básicamente de progresista. ¿Pero por qué digo esto? Porque el liberalismo en el siglo XIX español, aunque admite la confesionalidad del Estado a través del altar, respecto del trono descarta la monarquía absoluta. Con lo cual, en el sentido del altar está en el eje de la derecha, en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido que se establece con la Revolución Francesa, pero respecto del trono está a la izquierda. Pero evidentemente el movimiento Whig anglosajón ya le ha dado una significación al término liberal que no es el que originalmente tenía en España, lo cual no significa que ese liberalismo español no pueda ser criticable o no tenga taras ideológicas, o incluso la aplicación suya al ámbito político no hubiese sido contradictoria en la construcción de la nación española. Lo digo por dos motivos. Primero, porque con el liberalismo hegemónico de las Cortes de Cádiz, que si uno se lee el articulado, pues puede comprobar que ya de por sí iba a traer un poco el desastre, porque había más procuradores en Cortes, por ejemplo, de Cataluña, que del Virreinato de Nueva España, cosa que por nivel de dimensiones geopolíticas y demográficas era una locura, pero bueno, así estaban las presiones internas de la clase dominante en la guerra de independencia. Y en segundo lugar, porque el liberalismo fue el que puso los clavos en el ataúd del imperio. Y además fue el precursor de esos desastres económicos que fueron las desamortizaciones, y particularmente la segunda, que además fue un desastre ecológico en España. Pero bueno, la cuestión era la que yo iba, porque al final uno cuando hace un discurso pues va tocando, está en el presente, vuelve al pasado, vuelve al presente todo el rato, ¿no? Y luego irá al futuro al final. Estoy haciendo dialéctica pura aquí, o trato. Los primeros lemas eran no más sangre por petróleo. Los primeros lemas de las primeras movilizaciones, en principio muy minoritarias, que recordaban a las movilizaciones también muy minoritarias que ocurrieron en la primera guerra del Irak, y ahora explicaré cuál era el factor fundamental que explica el nivel de movilización en una guerra y en otra, que tiene mucho que ver con los niveles de movilización que hay actualmente en España. Pues digamos que tenían algo más de definición en el lema. No más sangre por petróleo implica estamos en contra de una intervención militar en el Golfo Pérsico, en Irak, simplemente para apropiarse de crudo, de petróleo, para abastecer los mercados que controla Estados Unidos en aquel momento. En aquel momento, además, era presidente George Bush II. Pero pronto cambió el lema, y cambió el lema hacia una indefinición, porque no más sangre por petróleo implica estamos en contra de esta acción militar concreta. Sin embargo, no a la guerra, y aquí viene el asunto, que se populariza a través de la gala de los Goya, si no recuerdo mal, del año 2002, cuando varios caricatos y mocatrices, ¿entendéis el término mocatriz, verdad? Sí, perfecto. Vale, y caricato también. Bueno, que eso en la hacienda se pone como caricato, no me lo invento. Pues varios caricatos y mocatrices sacan el lema de no a la guerra, pero no porque estuviesen en contra de la guerra en sí, porque en la primera guerra del Golfo, cuando gobernaba Felipe González, cuando gobernó el PSOE, apenas hubo movilización popular contra esa intervención imperialista depredadora. ¿Cuál era el factor clave que definía, las movilizaciones que se empezaron a desarrollar a partir de la Segunda Guerra de Irak y del no a la guerra? Que gobernaba Aznar, que gobernaba el Partido Popular. Aznar representaba para la propaganda del PSOE, que controlaba el Grupo Prisa, que ahora están en ventas algunos elementos del Grupo Prisa,
que controlaban el Grupo Prisa, otros medios de comunicación de masas y la educación primaria, secundaria y universitaria, era destronar a ese Aznar que simbolizaba, pues, Franco, Hitler, Torquemada, Inquisición española, y reyes católicos, Pelayo, etc. Es decir, el mal absoluto sobre la tierra al cual había que echar para que llegara la verdadera democracia, que es el PSOE, es decir, Zapatero. Y como los mocatrices y caricatos en España son muy cercanos al partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, que es el PSOE, pues entonces pasó lo que pasó, que es que hubo unas grandes movilizaciones contra la guerra. Cuidado, eso no implica que no hubiese motivos objetivos, geopolíticos, a nivel de dialéctica de clases de estados y de imperios, para oponerse a esa segunda intervención sobre Irak. Y como la verdad de toda acción política se demuestra por sus resultados, los resultados de la segunda intervención en Irak, después de la ejecución de Saddam Hussein, pues han saltado a la vista. El caos geopolítico que se puso en el país, la cuestión del ISIS y, evidentemente, también una nueva, por cierto, que yo creo que esto también hay que estudiarlo, un nuevo reimpulso de la hegemonía de Turquía sobre esa zona. Yo diría que la destrucción de Irak y también la destrucción de Siria han supuesto, entre otras cosas, el reimpulso de Turquía como potencia regional a nivel geopolítico frente a Irán y frente a los árabes, los cuales no tienen buen recuerdo de la dominación otomana en la zona. Lo digo porque, aunque el Islam pueda parecer una cosa homogénea y unívoca, a nivel de mensaje religioso lo puede parecer si no lee el Corán, sin embargo, las facciones que existen, sunitas, chiitas y jariyitas, tienen muchas características incompatibles entre sí, pero luego está también la cuestión histórica. Los árabes, los turcos y los persas no se soportan. Por eso tiene mucho mérito lo que ha hecho China con Irán y con Arabia Saudita. Pero claro, Irán está en los BRICS, Arabia Saudita todavía no. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque lo que menos le interesaría al Islam suní es que la gran potencia hegemónica que aglutina a todos los musulmanes sea chiita. Pero en todo caso, cuando se impulsa el no a la guerra en España, se está produciendo la destrucción geopolítica de un país que es laico en aquel momento, que es secular, que es Irak. A pesar de que Saddam Hussein fuese musulmán, le pasa lo mismo que le pasaba a Bashar al-Assad. Y el no a la guerra se convierte en un lema que triunfa enormemente. Entre otras cosas, yo creo que por su sencillez. 4 palabras, no hace falta pensar mucho, no nos gusta Aznar, no nos gusta el PP, necesitamos un cambio, que cuando no se puede llamar a una revolución o a una reforma radical, se llama al cambio. Que yo no sé si alguno es aficionado a seguir los comicios electorales en Estados Unidos o incluso la música estadounidense. La expresión change the world la dicen constantemente. You could change the world. Tú puedes cambiar el mundo con tu acción individual. Es mentira, pero lo dicen mucho. Pero el change the world está en boca de todos los anglos constantemente y de las clases dominantes anglos, porque saben que potenciando ese mensaje es inviable cualquier tipo de transformación social radical. Hasta que ha llegado Trump, que no deja de ser una piedra en el zapato dentro de lo que ha sido siempre la oligarquía estadounidense. Pero el caso es que esas movilizaciones se mantienen durante 2 años, los años que dura el grueso de la invasión de Irak, de la segunda invasión de Irak, hasta que llega el 11M y 2 días después Rajoy pierde las elecciones, aunque luego las ganaría por mayoría absoluta años después. Esto da cuenta un poco también para qué sirve la movilización social. Es una cuestión coyuntural que te puede permitir acabar con un momento político determinado, pero luego se puede reconstruir ese momento mediante nuevas formas, incluso con los mismos personajes. Eso en Francia creo que lo saben muy bien. Yo creo que si alguno de aquí conoce bien la política y la historia francesa, pues sabrá que los franceses son de cuando algo les indigna, que diría Stéphane Hesse, salir a la calle y destrozarlo todo, para luego no conseguir absolutamente nada, seguir todo igual. Eso es muy francés. Pues en España, sin embargo, hubo 2 años continuados y seguidos de movilizaciones. Llega el PSOE al poder, las movilizaciones se apaciguan, Zapatero no se levanta ante la bandera estadounidense de un desfile militar de 12 de octubre, se
realmente nunca hubo tropas españolas en Irak y se mantuvo un portaaviones español cerca de la península arábiga como apoyo y como soporte militar estratégico en el Océano Índico. Con lo cual aquello fue un paripé. Y en esa misma situación con matices estamos ahora. En una semana, pues la Vanguardia Española se va a movilizar, como siempre hace, el 1 de mayo en Madrid. En una semana se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, que un día será el Día Internacional del Trabajador y otro será el Día Internacional, porque esto va cambiando poco a poco, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luego es el Día Internacional de la Mujer, luego es el 8M, luego será el 8. O sea, cada vez se va quitando más la definición de los días del calendario político, pues porque, bueno, porque así la gente no piensa y es más fácil organizar las masas en la dirección que tú quieres. Pues en este 1 de mayo los sindicatos mayoritarios, que son UGT y Comisiones Obreras, que como todo el mundo sabe son correas de transmisión del PSOE, pues se van a manifestar ¿contra qué? Contra la posible guerra que pueda haber en Europa si se siguen manteniendo las condiciones o empeorando las condiciones en Ucrania, contra la inmigración masiva islámica, contra la destrucción de Siria, contra la carestía de la vida, contra la depauperización de la clase obrera, se va a manifestar contra los desahucios, se va a manifestar contra la esquilmación del agua española a través de la política de la Agenda 2030, la Agenda Verde y las políticas de la Unión Europea. Se va a protestar a través de la destrucción del sector primario, primero a partir del Fondo de Cohesión Europeo o de otras cuestiones. No, se va a protestar contra Donald Trump. Claro, sí. Literalmente, o sea, se va a protestar contra Donald Trump. Que Donald Trump pues, podrá caer mejor o peor, pero él no es el que establece los convenios colectivos en España, que yo sepa. Entonces, la cuestión es, ¿en qué le afecta directamente Donald Trump a la clase obrera en sus cuestiones laborales del día a día? En nada. Pero, henos aquí que los partidos que han gobernado con el PSOE en los últimos años, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, que es Unidas Podemos y Sumar, bueno, Sumar no es exactamente un partido, intenta serlo, vamos a ver cómo acaba la cosa, pues están protestando, pues no ya solo frente a la supuesta venta de armamento a Israel, aunque luego de tapadillo se venden armas, no hay problema, sino también hasta por una posible guerra. Pero evidentemente no tienen la capacidad de movilización que tiene a través de su control de estas instituciones que he dicho antes el PSOE. Porque el PSOE controla, insisto, el sistema educativo español, las universidades, los medios de comunicación de masas, periódicos, muchas asociaciones vecinales, muchas asociaciones culturales y muchas fundaciones. Y evidentemente, si al PSOE le conviene que no haya movilizaciones masivas contra, no la guerra de Irak, sino contra una hipotética tercera guerra mundial que pueda empezar en Europa debido a la política otanista en Ucrania, pues a pesar de que culturalmente y socialmente la socialdemocracia, o mejor dicho, lo que queda de la socialdemocracia, que esto da para un ensayo, ¿no? El ensayo de la descomposición de la socialdemocracia europea. Yo creo que aquí habría alguno que lo haría muy bien. Pues sin embargo, pues todavía esas instituciones se controlan y puede que haya muy poca o nula movilización contra ello. Sin embargo, no se puede negar, por la influencia de Estados Unidos, que eso rebota a Europa y dentro de unos años llegará a Iberoamérica, porque allí llega todo más tarde, que hay un cambio de paradigma ideológico en la mayoría de la población, y eso se nota incluso pues, en los últimos acontecimientos. Lo digo por la muerte del Papa Francisco, que descanse en paz. Cuando Papa Francisco, que este hombre es un producto ideológico lo voy a decir como movimiento ideológico, del latinoamericanismo posconciliar, y digo latinoamericanismo porque el latinoamericanismo es una ideología política. Sí. Es una ideología política que defiende que eso que se llama Latinoamérica es una unidad cultural, separada así del mundo anglosajón, pero también separada de su herencia hispana, pero que necesitan un término más o menos cercano para generar cohesión y coherencia cultural entre todas estas unidades políticas que son los estados
resultado de la fragmentación del Imperio Español y, bueno, y Brasil. Pero en todo caso ese latinoamericanismo postconciliar que tuvo sus epicentros en México, en Colombia y en Argentina, y también en Brasil, en la década de 1960-1970, Perú también, pues, y que tiene su plasmación académica, doctrinal, filosófica más, entre comillas, refinada, porque una de las, digamos que hay tres vertientes, ¿no?, en ese latinoamericanismo postconciliar. Por un lado estaría los sectores más avezados y más activos de la doctrina social de la Iglesia, por otro lado la teología de la liberación, y por otro lado estaría el brazo intelectual de la segunda, que sería la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y su escuela. Enrique Dussel, de origen argentino, después naturalizado mexicano, rector de la UNAM, desde la cual ejerció mucho poder, y uno de los grandes impulsores de eso que se llamado movimiento descolonizador. Pues Francisco fue elegido en el año 2013 Papa, en un momento en el que la mayoría social en muchos países era cercana ideológicamente a sus postulados progresistas, izquierdistas o socialdemócratas, melifluos se puede decir. Ahora, cuando muere el Papa Francisco, la mayoría social en Europa, a mí me parece que ha cambiado o está cambiando cada vez más a un ámbito más, vamos a decirlo, que es un término que tampoco me gusta, pero bueno, conservador. ¿Por qué no digo porque no me gusta? Porque tampoco significa nada ser conservador. O sea, bueno siempre lo dice, cuando un revolucionario llega al poder, ya se vuelve conservador porque quiere conservar el poder que ha conseguido, ¿no? Entonces, ¿qué es ser conservador? ¿Qué es ser progresista? Pues son términos que no explican nada. Pero es evidente que si alguien quiere definir con una palabra todo el mejunje ideológico de distintas familias que se está formando, pues a lo mejor derecha o tradicionalismo no sirven tampoco. Conservador, bueno, no llega a ser tradicionalista del todo, ni llega a ser tan derechista del todo, pero sí evidentemente pues quiere conservar algunas cosas que supuestamente se han perdido. Identidades culturales, derechos sociales, etc. Pero en ese contexto, yo no soy pitoniso, no sé quién va a ser el próximo Papa, pero si la Iglesia Católica pues, no se ha perdido mucho todavía, pues algo de realpolitik le quedará y elegirá un Papa acorde a los nuevos vientos que les sirva para política y geopolíticamente incrustarse en ese momento. Pero, insisto, el problema es que ese sector conservador, patriota, como se quiera llamar, sería capaz de realizar, promocionar, aupar y movilizar un movimiento contra la guerra de la misma escala en que se hizo en el año 2002, teniendo en cuenta que ideológicamente tienen poco que ver con aquellas personas, pero al mismo tiempo están en una coyuntura distinta y vienen de unas tradiciones distintas. Hay gente en ese ámbito ideológico que es consciente de los riesgos y problemas que hay actualmente en el contexto de Europa Oriental por el hecho de que a partir de la guerra de Ucrania se pueda producir una escalada bélica mayor y las repercusiones que ello tendría a escala internacional. No solo por el nivel de armamento que tenemos actualmente, sino también porque la situación social, política y cultural del año 2025 no es la del año 2002. Es más, todavía en el año 2002 todavía quedaban rescoldos del estado del bienestar socialdemócrata y barra democristiano, el ordoliberalismo, que ya no quedan después de la crisis del 2008, de la cual, que fue una gran recesión financiera, no nos hemos recuperado todavía. Y de hecho, de la gran crisis del 29, Europa y prácticamente eso que se llama Occidente, que coincido, es un término también oscuro y confuso, pues no se recuperó hasta 1945, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y el problema es que muchas veces se necesitan guerras a gran escala para poder recuperarse de una crisis financiera y económica de calado. Porque es necesario, como decía Marx, destruir capital sobrante, humano y material de mercancías para poder recuperar un cierto estatus económico y más con respecto al avance de ese gigante, cada vez más gigante, que es la República Popular China. Estábamos comentando antes
antes de mi charla, pues como yo supongo que aquí habrá más de uno o más de una que habrá comprado ya cosas en AliExpress o en Temu. Bueno, pues los productos tecnocientíficos que se compran a través de esa plataforma son impensables en lo que a su producción se refiere en otras latitudes geográficas. Por ejemplo, auriculares con eso que se llama inteligencia artificial que te traducen al instante el idioma de una persona que no entiendes para hablar con ella sin necesidad de saber su idioma, con 200 idiomas. Eso ya se está vendiendo en AliExpress. Retroexcavadoras. En AliExpress y en Temu se venden retroexcavadoras para que la gente quiera hacer una obra en el campo, donde sea, Salamanca o donde queráis. Y bueno, y luego está el hecho de que China controla prácticamente la producción manufacturera de grandes marcas comerciales extranjeras foráneas a China, cosa que se está demostrando ahora porque los aranceles que ya está regulando Trump sobre ellos, pues han permitido a los chinos decir, ¿veis esta marca? Dolce & Gabbana, Gucci, tal, pues la hacemos aquí, solo ponemos el sellito, lo habéis visto en los vídeos en mis redes sociales. Claro, el que controla la producción manufacturera controla el mundo. Y en ese sentido, la situación geopolítica de dialéctica de imperios tampoco es la misma que en el año 2002. ¿Por qué? Porque el poder de China no es el del año 2002. En el año 2002, si no recuerdo mal, todavía estaba Jiang Zemin en el poder en China, que ya iba impulsando, continuando las medidas que había desarrollado Deng Xiaoping, que para la gente que no entienda lo que es China, pues el propio Deng Xiaoping lo ha resumido en una frase que yo puse hace poco en Twitter. El mercado es un pésimo amo, pero es un excelente esclavo. Con esa frase Deng Xiaoping resume lo que es la República Popular China. Que en el fondo eso era lo que era el franquismo también, pero bueno. Los chinos son franquistas y no lo saben. La cuestión es que, o también Franco era socialista y no lo sabía, pero la cuestión es que el riesgo de una guerra de gran escala bélica, hoy en el año 2025, es mucho mayor que en el año 2002. La guerra de Irak, con todas sus consecuencias nefastas en la zona, que han acabado afectando también a Europa por la formación del ISIS y de células yihadistas, no es lo mismo yihadismo que salafismo que islamismo, por cierto, luego si queréis en el turno de preguntas podemos tratar ello, no me quiero enrollar, pero era una guerra localizada fuera de Europa, era una guerra localizada en un país de Asia Occidental que estaba siendo mal que bien, más mal que bien, controlada por el imperio estadounidense a través del envío efectivo de tropas más otros países aliados. Pero claro, eso no es lo mismo que tener una guerra en la cual puedan ir vuestros hijos y vuestros nietos a luchar para matarse en nombre de ¿qué? De la Unión Europea, de la democracia, de la libertad. ¿Qué libertad? La cuestión es que cuando se produce una guerra en Europa, y más una en la que se están involucradas potencias nucleares como son Rusia y Estados Unidos, y Francia se quiere involucrar, y Francia es la, quitando Rusia, es la mayor potencia nuclear de Europa. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Francia es el tercer estado que más bombas nucleares ha explotado en el mundo. La inmensa mayoría en el desierto del Sahara en Argelia o en el Pacífico, en sus colonias o provincias ultramar, que también les gusta decirlo a ellos, copiándonos a nosotros, de la Polinesia, etc. Algunos se acordarán, los más talluditos, de nuevo lo digo, de las famosas explosiones del atolón de Mururoa. Pues Francia, que siempre ha tenido una política exterior tremendamente agresiva, viendo el desplome económico de Alemania y esperando que no se recupere, quiere ocupar el lugar que siempre quiso ocupar cuando se construyó la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea. Porque cuando se construyó la CE, Alemania estaba destrozada y dividida por la Segunda Guerra Mundial, y Francia lo que buscaba era convertirse en el gran hegemón que controlara Europa Occidental. Cuando acaba la Primera Guerra Fría, estamos en una Segunda Guerra Fría, y Alemania se reconstruye, o sea, mejor dicho, no se reunifica, tampoco se reconstruye porque las fronteras eran diferentes. Cuando la Alemania Federal absorbe, porque eso fue lo que ocurrió, absorbe y chupa las energías de Alemania Oriental, se convierte en el gran hegemón económico del continente, no militar,
y eso evidentemente Francia no puede competir con ello. Todavía, a pesar de la destrucción del Nord Stream 2, Alemania sigue siendo el gran hegemón económico de la Unión Europea y realmente es la única potencia económica que económicamente dentro de Europa puede discutirle algo a potencias como Rusia o como China. Con lo cual, que pueda haber una guerra en Europa, más que de Francia, depende de Alemania. Depende de lo que Alemania pueda hacer con respecto al envío de sus tropas a Ucrania o cosas así. Pero el gran dilema que tenemos en la actualidad precisamente es que dentro de la oposición a las dos facciones del gran capital que existen en el mundo, que son la progresista o globalista y la conservadora, o no sé cómo llamarlo, la trumpista o incluso en España boxera, pues fuera de ese ámbito sí ha habido gente que ha dicho hay que ir contra la guerra, hay que decir no a la guerra, hay que recuperar el eslogan del año 2002, aunque estamos en otro contexto. Sin embargo, en ese ámbito ideológico no hay tradición movilizadora a gran escala como ocurría hace 20 años en el 2002, ni tampoco se da la capacidad para poder convencer a la gente, a las masas, de lo penoso y negativo que sería un nuevo conflicto bélico internacional a gran escala internacional en suelo europeo. Porque las dos guerras mundiales del siglo XX empezaron en Europa. O sea, Europa es el continente donde más guerras ha habido en el mundo. Donde más se han iniciado, de gran calado internacional. Y aquí viene el dilema, porque Bicharla también es una reflexión, es una pregunta. Si todos somos conscientes de que una nueva guerra internacional que empiece en suelo europeo tendría unas consecuencias más devastadoras y más nefastas para la población civil que las dos guerras mundiales anteriores, por el nivel de armamento, incluso por el nivel de manipulación, de propaganda que puede haber a través, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y teniendo en cuenta que la única capacidad que tenemos para dirigirnos a la gente es a través de redes sociales, que no son controladas por nosotros, que son controladas por Estados Unidos, como Facebook, como Google / YouTube, como TikTok parcialmente Estados Unidos, parcialmente China, más China que Estados Unidos. La cuestión es, pues aquí lanzamos la gran pregunta que es una pregunta que a mí me encanta, que es la que se hizo Lenin hace 100 años. ¿Qué hacer? Gran libro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos al borde? No digo que vaya a ocurrir, pero estamos al borde de una tercera guerra mundial y se necesita movilizar a las masas para convertirlas en pueblo, que diría Marcelo Gullo, o diría Perón, en España, precisamente contra ese riesgo bélico que hay. Pues, aunque suene a poco, por mi parte, lo primero que hay que hacer es por lo menos decirlo. Decirlo y decir abiertamente y públicamente y ser conscientes de que por intereses imperialistas, depredadores, por intereses del capital, no solo financiero, sino también bélico, industrial, etcétera, y tecnocientífico, se quiere empezar una guerra a gran escala contra Rusia, contra China, y para minimizar a muchas potencias europeas, y para que no se organicen otros ámbitos geopolíticos, para que los poderes que están perdiendo la hegemonía mundial se mantengan. Es la trampa de Tucídides, que muchos conoceréis. Cuando un imperio está perdiendo su hegemonía, su último latigazo puede ser un gran conflicto bélico contra el nuevo hegemón que se está levantando. Y en ese levantamiento de ese nuevo hegemón, el que está perdiendo puede dar un zarpazo mortal. Todo va a depender, evidentemente, de quién gobierna en Estados Unidos, porque esto no es un juego solo que se desarrolla aquí en España, ni mucho menos. También importa, y mucho, qué dialécticas internas se estén dando en la política estadounidense. Seguramente incluso más allí que aquí. Sin embargo, la peor parte de un conflicto bélico que se inicia en Europa siempre la tendrían las naciones que están en Europa. Principalmente Ucrania, que ya prácticamente está destrozada, y en segundo lugar las que le rodean. Y eso lo digo porque tanto el sector izquierdista como el sector derechista del gran capital, de la gran burguesía de las naciones europeas,
busca esa guerra y en Bruselas afianza esa guerra. Ahora que podemitas y sumaritas quieren movilizarse contra la guerra, pues habría que recordarles cómo aplaudían a Zelensky cuando habló en el Congreso de los Diputados en España. Todo el arco parlamentario español aplaudió a Zelensky. PSOE, PP, Vox, separatistas, Sumar, Podemos. Y ahora van de dignos. ¿Por qué? Pues por cambios en la política interna española o por cambios de la política de Estados Unidos. Pero la hemeroteca es la hemeroteca. Y ante esos mercenarios que se venden a ver quién gana o quién no gana en Washington o en Bruselas o en Berlín, algo debemos hacer los que no queremos que nuestros jóvenes de 18 a 25 años u otros sean movilizados a un país, a una guerra que no nos conviene, ni nos interesa, ni repercute en nada a la política española. La política internacional española respecto a guerras de este ámbito, históricamente, la más sensata, la más prudente, siempre ha sido la neutralidad. La neutralidad, como en las dos guerras mundiales. Es verdad que en la segunda hubo un principio, un momento de no beligerancia, se mandó la División Azul, pero cuando ya estaba claro que eso iba para abajo, España reculó y dijo, me voy a liar con los anglosajones. Eso luego tuvo sus repercusiones, que eso ya es para estudiarlo en otro tipo de congreso y en otra conferencia. Los propios errores geopolíticos de Franco y del franquismo, que los tuvo. Pero en todo caso, en la Primera Guerra Mundial se optó por la neutralidad y eso fue positivo para la economía española, con respecto a otras potencias. Pero cuando se han producido guerras en las que no están directamente implicados los intereses españoles, los intereses del Estado o de la población, del pueblo español, ¿qué pintamos ahí? ¿Qué pintamos apoyando a un gobierno que encima, el ucraniano, hay que decirlo sin ambajes, desde antes del 2014 ha empezado a tratar de desarrollar una limpieza étnica de la población rusoparlante en Ucrania? Pero fijémonos hasta qué punto nos afecta todo esto, que hace unos días, aquí, en Barcelona, mi querido amigo y admirado coronel Pedro Baños fue agredido en la Feria del Libro de Sant Jordi por un grupo de ucranianos organizados que le pegaron, le tiraron los libros al suelo y le tiraron la mesa al suelo. ¿Por qué? Pues porque Pedro Baños es una persona que simplemente dijo que, oye, a España no le interesa involucrarse en esto, simplemente. Que yo lo comentaba con Alicia Melchor el otro día, es decir, estos ucranianos que tanto defienden a Ucrania, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no se van a Ucrania a pegar tiros? A hacer patria. Porque a mí lo que me hace gracia de muchos patriotas y muchos nacionalistas es que siempre defienden la patria, pero lejos. Y eso, algunos conocéis a alguno que es así. Entonces, en este caso es muy gracioso. O sea, todos los ucranianos que salen con la bandera bicolor en todas partes del mundo defendiendo la guerra en Ucrania contra Rusia, no van a Ucrania a defender su país. Que se las busque el pueblo ucraniano, que está allí sufriendo, y los pobres que movilizan forzosamente, porque les coge el ejército o la policía y se los llevan en un camión para que se vayan a matar. Que eso también habéis visto vídeos en internet. Pues en esa estamos. Yo creo, y ya que hay un sacerdote en la sala lo digo, que la Iglesia Católica también tiene una gran responsabilidad ahora mismo en el sentido de que tiene que mandar un mensaje contra la guerra en Europa. Para que a sus fieles llegue ese mensaje. Es una guerra que no conviene a nadie, es una guerra que devastaría el continente, que devastaría la población, devastaría la economía y se perdería una generación muy necesaria para reimpulsar ciertas cosas que hay que reimpulsar después de la no recuperación de la crisis del 2008. Hemos llegado al punto incluso que gente afecta al gobierno español actual socialdemócrata, como el periodista Jordi Évole, ha escrito columnas donde le parecía bien que incluso los inmigrantes que están en España que lleguen más para que luego se vayan a Ucrania a matarse. Yo, ¿pero esto qué es? O sea, incluso, fíjate, hasta gente que critica la inmigración ilegal diría, pero ¿qué clase de ética, de moral, de geopolítica es esta? Es decir, importamos fuerza de trabajo lumpen del tercer mundo para mandarlos a matarles a una guerra que ni nos interesa a nosotros ni a ellos. Pero ¿qué clase de psicopatía es esta? O sea, fijémonos hasta qué punto la situación es grave, es gravísima.
Por eso, y concluyo, me parece que es muy necesaria la movilización ahora mismo contra la guerra en Ucrania. Y no solo contra la guerra en Ucrania, sino también por las consecuencias conectadas con la guerra de Ucrania que tiene lo que ha ocurrido en Siria. E incluso con lo que podía pasar en Taiwán. Que está muy lejos, pero bueno. Y esto también tiene sus conexiones con lo que está pasando en Palestina. La movilización contra una guerra imperialista en la cual lo que está en juego es la existencia de determinadas naciones y al mismo tiempo su reemplazo poblacional y su estabilidad y su capacidad de recuperación después de la crisis económica que también se ha derivado de la pandemia del COVID, está en juego precisamente porque depende de las movilizaciones que se puedan hacer, pero nunca habían sido tan difíciles las movilizaciones sociales contra un conflicto bélico como ahora. Nunca antes. ¿Por qué? Porque el sector ideológico que siempre se ha movilizado contra las guerras imperialistas no se está movilizando en absoluto, o se moviliza contra Trump, y el sector ideológico que nunca se ha movilizado contra este tipo de eventos debe hacerlo, pero no tiene experiencia. No tiene experiencia ni siquiera en ir a la calle y decirle a la gente, oye, tenemos que optar por la neutralidad, por la paz, en el sentido de que se acabe la guerra allí y tenemos que movilizarnos contra una guerra. Y ahí es donde todos nos encontramos, pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar en voz alta sobre la dificultad de la situación. Y esto en el fondo es una emboscada. Esto en el fondo es una emboscada. Es una emboscada geopolítica y es una emboscada histórica. Y es una emboscada incluso generacional, es una emboscada a nivel de dialéctica de clases, de estados y de imperios. Y en esa emboscada nos tenemos que mover. Y ya que está Diego Fusaro, que lo he visto ahí, nos tenemos que mover en España, nos tenemos que mover en Italia, nos tenemos que mover en varios países, precisamente contra esa escalada bélica. Esa escalada bélica que nos puede llevar a la ruina, literalmente. Porque estamos en una Segunda Guerra Fría, que podría acabar de manera distinta a la primera, pero que también cabe el riesgo, y con esto acabo, de que inversamente a la Primera Guerra Fría, que empezó después de una guerra caliente, esta Segunda Guerra Fría podría acabar con una guerra caliente. Ironías de la historia, pero evidentemente ahí es donde nos jugamos el futuro. Y también lo digo por la gente mayor que nos esté escuchando, que está en la sala, porque quizás muchos no lleguemos o algunos no lleguemos, o no lleguéis a que se dé esa situación. Esa guerra yo creo que va a ocurrir, puede que sea en un mes, puede que sea en 2 años, en 10, no lo sé, pero va a llegar a ocurrir, porque la situación geoeconómica y geopolítica en la que estamos se da para que el magma necesite destruir capital sobrante, y eso solo se puede hacer a través de una guerra, porque la guerra sanea las economías, y sobre todo tanto de los imperios emergentes como de los decadentes, a los cuales amortigua un poco la caída. Por tanto, esto es una reflexión. A mí me parece que es muy necesario. Sí, se puede reflexionar sobre la oscuridad e indefinición del lema no a la guerra, pero en su momento fue efectiva. Es un lema efectivo porque al final son lemas que tienes que llenar de contenido ideológico. Y ese contenido ideológico en el cual hay que llenar ahora no a la guerra es un contenido en el que diga, señores, España tiene que mantenerse neutral ante un conflicto que está muy lejos de su territorio y en el cual no pintamos nada, pero que al mismo tiempo, si sigue a una gran escala, va a obligar, por cuestiones de alianzas geoestratégicas como la OTAN, que es Estados Unidos y subyugados, a movilizar a nuestros jóvenes, a llevarlos a miles de kilómetros a morir por la nada, por el gran capital financiero, por el gran capital militar industrial tecnocientífico anglosajón, por la Unión Europea, por Bruselas, por los funcionarios de Bruselas, por el euro. ¿Es que vamos a mandar a nuestros jóvenes a morir por el euro? ¿Es que vamos a mandar a nuestros jóvenes a morir por Bruselas? ¿Vamos a mandar a nuestros jóvenes a morir por Ursula von der Leyen? Es más, vamos a mandar al lumpenproletariado africano que llega a España o a Italia a morir a Ucrania. Como nos sobra, los mandamos a morir a Ucrania. Por la libertad y la democracia. Ya les hemos asimilado así. Hombre, yo no sé, yo llevo en una
yo llego desde el aeropuerto de Nairobi a Madrid y me mandan a Kiev y digo, esto me quedo en Kenia. Pues esa es la situación, porque es una situación donde hay muchas conexiones internacionales. Y me parece muy necesaria este tipo de charla porque estamos precisamente en una emboscada. Y estamos solos, porque el emboscado está solo. No obstante, de las emboscadas se salen. Y hay que salir de esta situación. Y tenemos que salir de esta situación reforzados. Y por eso es muy necesario, y con esto ya termino de verdad, que retomemos el lema no a la guerra, pero que lo llenemos de contenido. Un contenido más potente y mejor estructurado que el contenido que tuvo el no a la guerra en el 2002, que fue muy pobre. Y fue muy pobre porque cuando el no a la guerra es dirigido por mocatrices y caricatos, y por el PSOE no se puede llegar a nada. Hay que arrebatarle a la socialdemocracia el no a la guerra, y hay que arrebatarle a la socialdemocracia la idea de paz. Pero simplemente por una cuestión de supervivencia, porque la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, incluso la nuestra, está en juego por los intereses de un imperio en decadencia y en descomposición que está a varios kilómetros en el Atlántico Norte y que está perdiendo la Segunda Guerra Fría. Y en esa coyuntura, quizás el no a la guerra bien organizado y bien movilizado pueda ser la señal de nuestra resurrección como nación. Muchas gracias. Estupenda intervención, muy claro y muy real y, en fin, hacía falta. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo has terminado. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Por supuesto, te seguimos todos aquí en redes, yo creo, es la primera vez que te veo en persona y me ha gustado mucho la charla, me parece muy interesante. Y me lleva a pensar en que si bien estoy de acuerdo con el lema, ¿no? que es vacío, vacuo, de no a la guerra, me lleva a pensar en este lema romano, ¿no? de si vis pacem para bellum. Yo creo que el gran problema que tiene la Unión Europea, que lo mencionaba antes Alsina, es que se ha focalizado o se ha enrocado en el soft power y no en el hard power, y que, bueno, que realmente no ha llevado a una unificación real de los países o de estas naciones europeas en lo troncal, en lo que puede el día de mañana, por así decirlo, hacer que subsistamos como civilización o como cultura o como ente geopolítico. Yo creo que, si bien es cierto que tenemos que estar en contra de esta guerra, porque es una guerra, lo primero, entre hermanos, entre europeos, que de hecho ya Rusia está enviando un montón de minorías eslavas o mongolas al frente porque ya no hay caucásicos que estén interesados. O sea, bueno, en mi caso yo residía en un país del centro de Europa y hay cantidad de rusos que han venido, justo por lo que decías de yo soy muy ruso pero yo no voy a morir por esta Rusia. Pero bueno, dejando eso a un lado, lo que quiero decir o lo que me gustaría saber es tu opinión acerca del hecho de que por ejemplo, llevamos no cumpliendo con el mínimo el 2% del PIB de contribución a la OTAN todos estos años, y ahora parece como que el gobierno socialista está rápido y corriendo queriendo contribuir a ello. A mí me parece positivo porque es cierto que Europa tiene que entrar en esa unificación en términos militaristas, pero no lo digo para enviar a la guerra, sino para que si estos deberes los hubiéramos hecho hace 15 años o 20 años, quizás ahora tendríamos una ficha en el tablero, porque ahora realmente es que ni estamos jugando, estamos detrás, estamos viendo la partida de ajedrez y no somos una parte relevante. Entonces yo creo que quizás llegamos tarde, pero esta militarización de Europa la veo positiva en el sentido de que creo que para el día de mañana, si se contiene dentro de una visión más soberana y no somos una marioneta, que yo creo que realmente esta militarización viene porque somos una auténtica marioneta, porque no estamos militarizando ahora, que parece que le vemos las orejas al lobo, pero no hace 10 años, o hace en el 2022, cuando empezó la escalada del conflicto. Entonces, bueno, no sé, quería saber un poco tu opinión. Muchas gracias. Bien, voy a empezar con una cuestión formal. Yo desde hace tiempo desestimo la separación entre poder duro y poder blando.
realmente no hay poder duro por un lado y poder blando por el otro, hay poder. Si la gente se piensa, por ejemplo, que el anime japonés es el poder blando de Japón, pues no. Japón tiene anime y hay otakus por todo el mundo porque Japón es una potencia económica y, aunque no lo parezca, también militar, minimizada, pero lo es. Con lo cual no hay realmente separación entre poder duro y poder blando, es todo poder. Pero respecto a la cuestión central que dices, yo lo siento, yo quiero que haya paz en Ucrania, quiero que haya paz en Hungría, quiero que haya paz en cualquier lugar del mundo y que la gente prospere y todo eso. Pero yo no soy hermano de ucranianos, ni de finlandeses, ni de franceses. Mis hermanos son los hispanos. Y un ejército europeo supondría la subordinación de los intereses geopolíticos y geoestratégicos y militares de España aún más a Bruselas, a Estrasburgo y a Berlín. Yo estoy radicalmente en contra de que haya un ejército europeo. Tiene que haber un ejército español y España tiene que ser soberana. Y si Francia quiere irse a matar a un sitio, nosotros no tenemos por qué mandar tropas con los franceses. Lo siento, pero no. O sea, ya va siendo hora de que el europeísmo empiece a ser criticado. Porque el europeísmo como ideología, que es la otra parte del tapo, o sea, el latinoamericanismo y el europeísmo se necesitan mutuamente para existir desde la perspectiva de España. Porque por un lado el latinoamericanismo aleja a Iberoamérica, Hispanoamérica de España y de Portugal, y el europeísmo aleja a España de Portugal de Iberoamérica. Y la cuestión es que el europeísmo incluso piensa que Europa es una civilización, Europa es una idea mucho más reciente de lo que parece, que sustituye a la idea de cristiandad, que es de origen medieval, pero seamos honestos, intelectual e historiográficamente. Esa cristiandad deja de circunscribirse a Europa en el momento en que 3 carabelas llegan a lo que luego fue América, en 1492. Y la cristiandad ya implica algo, un concepto más universal. De hecho, hay cristiandad en todos los continentes. El cristianismo es, en sus diversas acepciones, la religión más extendida demográfica y geográficamente del planeta. Por lo tanto, asimilar o a analogar cristiandad a Europa es un error conceptual, es un error de principio. Entre otras cosas porque si no fuese por España y por Portugal, el cristianismo sería una religión mediterránea, no tendría más repercusión que esa, es una religión prácticamente marginal. Le debe más el cristianismo a España que España al cristianismo. Pero un ejército europeo supondría también un problema. Bueno, 2 problemas. Primero, nos incapacitaría para tener soberanía política los españoles a la hora de decidir si queremos intervenir en un conflicto bélico extraeuropeo o no. Y eso nos coarta y en el fondo nos somete a otro imperialismo también. Es decir, nos libramos del imperialismo estadounidense para someternos al imperialismo alemán. Hay grupos políticos ahora emergentes que quieren ser, que son españoles, pero les gustaría ser alemanes. Uno que tiene 2 Ns en la bandera, por cierto. Bueno, son cosas que suyas. Pero la cuestión es que a España le interesa en serio tener un ejército que es profesionalizado, europeo, porque no sería realmente un ejército europeo, sería un ejército de la Unión Europea y sería un ejército sometido a los dictados de la geopolítica de las potencias que dominan la Unión Europea. De la misma manera en que el euro es el marco alemán adaptado al cambio monetario español, un ejército de la Unión Europea sería un ejército controlado por Alemania. ¿A nosotros nos interesa seguir la política exterior alemana? No, España tiene que seguir su política exterior. ¿Le interesa a Italia seguir la política exterior alemana? ¿Le interesa a Portugal? ¿Le interesa a Grecia? ¿A los pobres griegos? Acordémonos lo que hizo Tsipras cuando llegó al poder, que después de decir a los griegos que no querían pagar la deuda, dijo, venga, pues sí la pagamos. Dejemos de ver Europa como una civilización unitaria porque no lo es. Europa es un concepto geográfico, no es un concepto político, ni geopolítico, ni racial, ni nada parecido. Es un subterfugio moderno de la idea de cristiandad mal enfocada y degenerada. Y la cristiandad es algo universal. Entiendo yo que es algo universal, porque está en los 5 continentes. Si es que hay cristianos en Oceanía, en África, donde más crece el catolicismo, donde es ahora mismo, en el África subsahariana. Entonces, no podemos tener una orientación política en España que no sea soberanista. Y una política europeísta es antisoberana, es antiespañola. Y ahí es donde yo te llamo a la reflexión y llamo a toda la gente. Es decir, ¿es positivo incrementar un 2% el gasto militar porque supuestamente a través de ese gasto militar luego podemos poner las bases para un ejército europeo?
No, porque ese ejército europeo no es un ejército español, es un ejército sometido a dictados que están fuera de España. ¿Qué queremos? ¿Disolver la nación española en Europa? ¿Queremos disolver a la nación española en el eje franco-alemán, que eso es Europa? Porque Europa, el corazón de Europa, es Francia, Alemania, el Benelux y el norte de Italia. Digo el norte y no el sur, porque las diferencias sociales entre el norte y el sur son enormes. Pero la cuestión es esa. La cuestión es que si nos... y la otra parte de mi respuesta también la voy a decir. Es decir, ¿a España le interesa construir un poder imperial, depredador, europeo, sometido a los dictados de Estrasburgo, Bruselas y Berlín, que sea más poderoso para atacar a Rusia, a China o a los países del norte de África o de Oriente Medio? ¿A nosotros nos interesa, como pueblo, participar en una construcción imperial depredadora de esa escala? ¿Cuyas clases dominantes están deseando balcanizar Rusia? ¿O destruir a China? ¿O destruir a Irán? Es decir, pensemos en dónde queremos meter a España. Si nosotros defendemos un proyecto iberófono hispano, eso es incompatible con la construcción europea. Hay gente que piensa que no se pueden hacer las dos cosas, no se puede estar en misa y replicando. La hispanidad y Europa son incompatibles. Y hay que optar. O eres hispano o eres europeo. Y Europa es un concepto geográfico, lo dijo Bismarck, y tiene toda la razón del mundo. Y nosotros, si nos queremos salir de España, si queremos salir de la apisonadora europea, solo nos queda el mundo hispano. No para dirigirlo ni para liderarlo, pero sí para, mediante nuestro ejemplo, ayudar a orientarlo. Porque nosotros sí tenemos a dónde ir, incluso en materia de inmigración. Que la migración es geopolítica también. Nosotros tenemos el mundo hispano. Si tenemos un problema demográfico, a través del cual pues tenemos cada vez menos niños, en vez de hacer como han hecho los presidentes de la Generalidad de Cataluña, traerse pakistaníes, ¿por qué no nos traemos peruanos, los traemos argentinos, los traemos mexicanos, colombianos? Ah, no, es que no aprenden catalán. Pues mala suerte. Mala suerte, lo siento. El catalán es un... No, claro, o sea, sí, pero que decir, no, es que cuando Carlos Rovira decía, no, un islam catalán, a ver, subnormal. El islam no puede ser ni catalán, ni valenciano, ni del Bierzo. O sea, el islam es el islam, no es ni nacionalista, no es una religión nacionalista, no lo es. No entiendes lo que es el islam. Pero vamos, el caso es, volviendo a la cuestión, sí, no tiene sentido que nos movilicemos contra la guerra imperialista en Ucrania para luego, a partir de ahí, construir un poder imperialista que sería mucho peor en un conflicto contra Rusia con respecto a Ucrania que antes. Porque la capacidad de ese ejército europeo para combatir a Rusia y para implicarse en una destrucción mayor de Ucrania sería mucho más devastadora de lo que hay ahora. ¿Le interesa a España entrar en ese juego? ¿Le interesa a España participar de un organismo imperialista depredador tan terrible? ¿Le interesa a Italia? ¿Le interesa a Portugal? ¿Le interesa a Irlanda? ¿Le interesa a Noruega, que ni siquiera está en la Unión Europea? ¿Le interesa a Suiza? Bueno, esos tienen otras cosas, ¿no? Pero... ¿El qué? En Suiza solo eres un hombre si tienes un arma. O sea, es como un dicho que tienen ellos. O sea, ellos justo cumplen este ejemplo de haberse mantenido soberanos a lo largo de los siglos gracias a que la militarización está muy encarnada en el día a día. No, la soberanía de Suiza no se basa en que la gente tenga armas, se basa en que es el depósito bancario del resto del mundo. Y por eso en las dos guerras mundiales anteriores no les tocaron, ni unos ni otros. ¿Por qué? Porque son el feudo a través del cual una posible reconstrucción se puede hacer. Suiza existe porque es un banco convertido en Estado, o es un Estado barra banco, nada más que eso. Pero yo, insisto, voy al medio de la cuestión. A España lo que interesa es defender su soberanía política y su independencia económica. Y metido en una estructura imperial europea, acabamos igual de dominados y de subyugados que antes, incluso peor. Bueno, primero que todo también muchas gracias por la intervención y por la oportunidad de preguntar. Mi duda, y pues lo que quisiera saber, qué piensas tú y qué piensan los demás, es si bien en los contextos, o sea, totalmente de acuerdo que el contexto de la posible tercera guerra no va a ser el mismo de las otras dos
pues, que ya pasaron acá en Europa, es que yo percibo que los jóvenes de ahora, pues por muchas cosas de como hemos pasado a la historia y demás, los jóvenes de ahora no tienen ese como patriotismo de decir yo voy a ir a morir por España o voy a ir a morir por etc, etc. Los jóvenes, o sea, pues ya no hay como la estructura de la familia pues se perdió, de cierta manera era, o bueno, se está perdiendo de cierta manera. Los hombres que iban a la guerra era porque tenían como, pues si bien eran reclutados de manera pues forzosa, muchos sí tenían como esa convicción de ir a morir a una guerra por su patria. Yo siento que en el contexto actual no pasa. Ahora, si bien el Estado puede ejercer una fuerza sobre sus jóvenes para que estos quieran ir a morir a la guerra, realmente, o sea, antes de que los jóvenes vayan a la guerra no podría haber como conflictos internos en los países porque los jóvenes justamente no quieren ir a una pues guerra que se quiera pues implantar en otra parte del mundo que ni siquiera es su país. O sea, ¿cómo ve usted esa situación? Bueno, a ver si he captado lo que quieres decir. Hombre, a ver, el grado de patriotismo que hay en España es tradicionalmente, por cuestiones del régimen del 78, muy limitado o prácticamente inexistente, porque evidentemente si no amas a tu patria, ¿cómo vas a defender incluso cuestiones mínimas, no ya de soberanías, incluso de derechos sociales de la gente, ¿no? Cuando decía Pablo Iglesias II que la patria son los hospitales, dije yo, pues vete a Indonesia que te operen, porque también no hay hospitales en Indonesia, ¿no? Pero la cuestión es que una leva de jóvenes ahora para llevarlos a Ucrania a una guerra no se haría por la patria, no es como la Primera Guerra Mundial, que la gente se movilizaba por su patria, se movilizaba por su país y se iba a las trincheras a morir matando en terribles condiciones, y la repercusión de la Primera Guerra Mundial a nivel histórico y geopolítico fue mucho más trascendental y profunda que la de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto da para un seminario. Ahora a la gente se la quiere mandar a la gente se la quiere mandar a morir a Ucrania por abstracciones metafísicas, por la democracia, sin definirla, por la libertad, sin definir sus contornos y sus fundamentos, en el caso de los sectores izquierdistas de la clase dominante, contra el fascista Putin, y en los sectores derechistas de la clase dominante, contra el comunista heredero de Stalin totalitario Putin. Pero vamos, es que los dos sectores saben que están mintiendo, algunos sabemos que están mintiendo, y ellos saben que nosotros sabemos que están mintiendo, parafraseando aquel, pero les da igual. O sea, es decir, eso cala. Y por eso, en el arco parlamentario español, tienes a la gente aplaudiendo a un señor, a un caricato, que ha llegado a ser jefe de un Estado, en un cargo que le viene grande, y vamos a ver qué retiro tiene este hombre, pero este hombre va a hacer todo lo posible para meter al resto del mundo en una guerra mundial. Pero la cuestión es que los grandes poderes fácticos, económicos, financieros y mediáticos van a movilizar a la gente por entidades abstractas, porque es por lo que la gente se moviliza ahora también. Como todo se puede deconstruir, descolonizar, desestructurar, etc., pues también el significado de la guerra y la paz se puede llevar de esa manera. Y ahí es donde estamos también en un dilema. Hablaba antes de la emboscada geopolítica. Ahí estamos incluso en una emboscada filosófica, pero de calado profundo, porque yo creo que Diego estará de acuerdo conmigo. Una de las características más peculiares y trascendentales de nuestra época histórica es que ninguno de los términos clásicos con los que se definía la política, como patria, democracia, nación, soberanía, libertad, etcétera, tienen ahora el sentido que tradicionalmente se le ha dado. ¿Por qué? Porque todo está al gusto del consumidor.
Es decir, que la política, la vida política se ha subjetivado a tal extremo que no extraña que el idealismo filosófico sea la filosofía de la democracia. Entonces, en ese sentido, se quiere movilizar por ideales que ni siquiera tienen plasmación histórica efectiva, positiva. Y incluso contra eso hay que movilizarse. Es decir, fijémonos la tarea ingente que hay que hacer. O sea, no es solo movilizarte políticamente para que la gente sea consciente de los riesgos que hay, es que la tienes que educar, la tienes que reeducar. A la gente la tienes que enseñar cosas que en la escuela no la enseñan. A la gente la tienes que explicar qué es la democracia, qué es la patria, qué es la libertad, qué es la geopolítica, qué es la guerra. La gente ni siquiera sabe lo que es una guerra. Todos estos partidarios de la OTAN que hay, los NAFO que se llaman ahora, que se creen que... Bueno, yo que ya tengo 43 años y no sé qué videojuegos hay ahora de bélicos, pero que se creen que la guerra es el Command and Conquer o el Medal of Honor o algo así, que se creen que es un videojuego, pues le están diciendo a la gente, básicamente lo que le están diciendo a la gente es, ve a la guerra a defender la democracia, porque esto es como un videojuego, y en un videojuego, cuando hay game over, empieza la partida otra vez, pero cuando te matan en una guerra, no hay partida de nuevo, ¿eh? Hay game over forever and ever. Entonces, ya termino. Nunca antes en la historia contemporánea, y con contemporánea me refiero de los 2 últimos siglos y pico, ha sido más difícil empezar una movilización política contra el imperialismo depredador bélico. Nunca antes. Porque antes, hace 100 años, a lo mejor la gente, con mayor o menor tino, incluso la gente humilde y letrada, sabía más o menos lo que era la patria, sabía más o menos lo que era la guerra, sabía más o menos lo que era la paz, había una tradición oral que se lo explicaba. Eso ahora no existe. Eso ahora no existe. La gente tiene el razonamiento adecuado a ver un vídeo de TikTok de 30 segundos. Y en ese aspecto de tiempo es como te tienes tú que mover para decirle por qué esto es malo. Y teniendo en cuenta que la capacidad de concentración de la gente para escuchar es de unos 10 minutos, pues imagínate. Es decir, estamos en un momento muy chungo, muy jodido, muy malo. Y es con eso, con el material humano con lo que tenemos, con el que hay que trabajar para movilizarse. Eso sí, si la gente se quiere movilizar. Porque si no, nos quedamos en casa, nos ponemos Netflix o lo que veáis vosotros, que no lo sé y me da igual, y esperamos a que todo estalle. Que no sabemos cuándo será. Ahí está la gran incertidumbre de los periodos prebélicos. Que si eres avispado, sabes que va a haber una guerra, el problema es que no sabes cuál va a ser el detonante. Y a lo mejor la cosa más tonta, entre comillas, acaba siendo el detonante. Creo que te he contestado, ¿no? Sí. Vale. Ahora, es que ya no se puede más, una preguntita más y ya me parece que habrá que dejar. Hola, buenas a todos, un saludo, gracias por venir. A ver, decíais del ejército de Europa, España, es que el ejército, bueno, España paga un ejército, pero no tiene un ejército, precisamente porque Europa se lo ha cargado. De los años 60 hasta ahora tenemos la mitad de ejército. España tiene el F-18 y el Eurofighter. El Eurofighter es un pedazo de avión, el armamento más potente, no está adaptado para el Eurofighter y sí para el F-18, que es un avión que se está retirando en todo el mundo ya. Y no solo no lo vamos a cambiar, sino que le vamos a comprar motores de segunda mano para seguirlos manteniendo. Podría poner ejemplos así. Se está tocando incluso la doctrina, ya no es comunitaria, sino es más individualista. Es que podría seguir explicándote cosas del ejército que está bastante mal. Nosotros no tenemos, la Armada Española no tiene una armada, tenemos lo que llamamos portaaviones, es un lanzahelicópteros. O sea, bueno, y es todo por Europa. Yo creo que España, que es lo que decías tú, es como Harry Potter, como si Harry Potter dijera que sus tíos, que son Europa, a ver,
son mis tíos, es que España no es Europa. Y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza. Estamos aquí y nuestro nexo con Europa son los Borbones. Poco más. ¿Qué más nos tiene que hacer Europa para darnos cuenta que son nuestros enemigos? ¿Qué más? Gibraltar está hecho. Y otra cosa, la guerra, una cosa básica para la guerra es darle continuidad a la guerra, y para eso se necesita industria. ¿Tú aguantarías un asalto? A Marruecos lo aplastamos hoy en día. Sí, hoy en día sí. Pero Marruecos no tiene visión nocturna en muchos de sus armas. Y me refiero que, ¿qué más nos tienen que hacer? Gibraltar, nos han desindustrializado. Yo aquí ya eso nos lo tenemos que quitar y pensar en el ejército y pensar en nosotros y no comprar armas a Estados Unidos. Tenemos Navantia, que producimos más barato y mucho mejor. Y con respecto a lo de que decías tú, de lo de crear movimientos, claro, es que el PSOE lo tiene captado todos los sindicatos, toda la movilización la tiene el PSOE, que hay que destruirlo, creo yo. Y claro, ¿cómo creamos esas organizaciones que puedan mover a todos estos bien pagados, que son los mocatrices y toda esta gente? ¿Cómo creamos algo así? Una estructura que es como una guerra de guerrillas cultural. Una guerra de guerrillas cultural. Gracias. Lo siento, soy muy pesado. Ya digo desde ya que Vanguardia Española está al servicio de esas movilizaciones. Somos una asociación reciente, joven, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para salvar al pueblo español de una hecatombe bélica. Dicho lo cual, y mi respuesta es muy breve, fijémonos hasta qué punto en Europa, en eso que se llama Europa, pues piensan en nosotros a la hora de actuar bélicamente a nivel internacional. Esto es una suposición lo que voy a decir, pero no tengo dudas de que sería así. Todos estos mandatarios europeos que quieren que vayan jóvenes españoles a matarse en Ucrania no moverían ni una sola tropa en una guerra nuestra contra Marruecos. Ni una. O sea, el propio ejército de aquí actuaría en contra nuestra. Claro, y Francia menos. Y Francia menos. Francia menos. Podrías decir, bueno, pero con un ejército europeo, pues en Marruecos estaría contenida. Ya, pero el problema es que Marruecos es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Recordad que hace unos años, al final no se hizo, pero el Africom se quería construir en el sur de Marruecos, enfrente de las Canarias y al norte del Sáhara español. Que por cierto, yo lo voy a decir otra vez, por enésima vez, y a ver si cala, porque hay alguno que se flipa y me ha criticado por esto, pero me da exactamente igual. Nosotros tenemos que dejar de ver el Sáhara como una nación oprimida con derecho a la autodeterminación. No. El Sáhara es una provincia española ocupada. El Sáhara es una provincia española ocupada. Y para nosotros el Sáhara es como para los argentinos las Malvinas. Es una provincia española ocupada, los saharauis son españoles y tenemos que defenderles porque son connacionales y compatriotas nuestros. Debemos de dejar de tener un discurso de Primera Guerra Fría, de vamos a darles... Es que además si se hiciera un referéndum ahora ganaría Marruecos porque la inmensa mayoría de colonos que están allí son marroquíes y ellos votarían. Entonces dejemos de hacer el subnormal con el Sáhara Occidental, con el Sáhara español. Pero dicho lo cual, Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos y Marruecos es un gran aliado de Israel. En Marruecos viven 538.000 judíos. Por cierto, en Marruecos, que tiene una población de más de 37 millones de habitantes, hay 200.000 inmigrantes de origen subsahariano. Y ya están empezando ellos a tener problemas sociales con ellos. Y le están acusando de que le están haciendo perder su identidad nacional. Sobre todo, pues, vienen de lo que es el Golfo de Guinea, de Ghana, de Nigeria. No sé por qué los nigerianos siempre causan muchos problemas en el resto de países africanos. Si conocéis un poco la realidad africana, sabréis que los nigerianos son el país más odiado por el resto de africanos, junto con Marruecos, por cierto, por otros motivos. Pero bueno, que al final, pues, ellos van a sufrir lo que están haciendo aquí también. Pero en todo caso, la movilización del no a la guerra, en el caso español, puede contar con los PICs, con el resto de países del sur de Europa, pero yo creo que con lo que es Francia, Alemania y etcétera,
mientras esté Macron en el poder, y además ahora se van a hacer elecciones cuando se han quitado de en medio a esta mujer, pues, y en Alemania también, pues con más motivo van a estar movilizados a favor de una intervención bélica en Ucrania. Porque además hay una cosa que hay que decir, es que las clases dominantes de muchas naciones europeas comparten dos cosas que tienen que ver con los ejes izquierdista y derechista de la clase dominante española. Uno, su profundo anticomunismo, y piensan todavía que Putin es un heredero de Stalin y que Rusia actual es la Unión Soviética. Ni en el fondo ni en la forma lo son, aunque sí hay digamos, un ímpetu imperial, que tenía la URSS, porque la URSS era un imperio. Y son algo que es incluso anterior al anticomunismo, que son rusófobas. La mayoría de clases dominantes europeas, y particularmente de Europa Oriental, son antirrusas a muerte. Odian a Rusia con toda su visceralidad. No hay más que escuchar a Kaja Kallas, la Estonia, hablar, una persona cuya familia se vio muy beneficiada por la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética en su día, pero que ha sido educada en el odio a Rusia profundo. Y ese odio a Rusia que se llega hasta los Países Bajos, o incluso hasta Francia, bueno, Francia con matices. Pero la cuestión es que esa Europa que odia a Rusia también odia a España. Las clases dominantes de las naciones europeas odian a España. Odian a lo que hemos hecho en el mundo. Yo dije, parafraseando hace tiempo, el mariscal Georgy Zhukov, decía que nosotros libramos a Europa del fascismo y esto nunca nos lo perdonaría. Nosotros libramos a América del canibalismo y la antropofagia y nunca nos lo han perdonado. Y nunca nos han perdonado que hayamos universalizado la cristiandad. Porque no lo hicieron otros, lo hicimos nosotros. A través de la única civilización que estuvo a punto de gobernar el mundo entero, a través del Mare Clausum, cuando se unió con Portugal, controlando 4 océanos. El único océano que no controló el imperio fue lo del Atlántico Norte. Curiosamente, la base de la OTAN. Habría que pensar que indirectamente un poco la OTAN se construye contra España también. ¿Qué pintamos ahí? Ya dijo Fidel Castro en una entrevista que le hicieron en 1984 sobre las relaciones de Cuba con España. Si España está neutral y no entra en una alianza militar, bien. Si no, adiós a todas las posibilidades de futuro que tendríamos con España. Eso lo dijo Fidel Castro. Entonces, de Europa, de lo que eso que se llama Europa, no esperemos nada. Contemos con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas españolas, las fuerzas del pueblo español, para movilizarnos contra una guerra. Y fíjate si somos generosos, que sabemos que de Europa no podemos esperar nada, pero nos vamos a movilizar incluso porque los jóvenes del resto de Europa no se maten en Ucrania. Fíjate si somos buenos y somos tontos. Pero lo hacemos por nosotros. Si somos tontos, lo somos para nosotros. Y si indirectamente ayudamos a los demás, así está la generosidad hispana. Y hay que celebrarla. Gracias, Santiago, ha sido impresionante tu charla y el coloquio que se ha generado, y convocamos a todos los asistentes. A partir de las 4:30 se inician de nuevo estas jornadas y aquí estaremos con García Cortés y con Susana.